Amados hermanos, bendiciones, el Eterno eh, los bendiga grande y poderosamente. Un abrazo grande para las personas que se conectan en este momento para escuchar la palabra del Eterno, siendo esforzados y valientes, como lo estamos entendiendo a estas alturas del partido, esforzados y valientes para guardar la Torá, para hacer caso, para obedecer. Bien, vamos entonces directo al estudio, no sin antes hacer la bendición al Eterno por su Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikola amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén y amén. Hoy lo llamamos los deseos del corazón. Mm, interesante, interesante este salmo es precioso. Bueno, todos son maravillosos, cada uno tiene su punto especial, cada uno tiene su punto en particular que nos gusta mucho, que nos lleva justamente a alabar, a exaltar al Santo y Bendito, a respaldarnos allí, porque en donde más, en el Todopoderoso. Pero antes de comenzar, como es una recomendación constante, es que, amados, los invito a ver a Yeshua en este estudio, en este salmo, en este Teilim, eh, porque pues Él es la roca de nuestra salvación, Él es nuestro sustento, en donde reposamos diariamente en realidad. Cuando decidimos caminar el camino de la obediencia a la Torá, a la bendita instrucción. Bendito sea su nombre. Y pues esto es interesante porque justamente hace muy poco me encontré con una de las prédicas. Yo repaso las prédicas de EMC. Es que mm, y van saliendo y están saliendo. El fin de semana hubo en Bucaramanga, en Palmira, en Miami, bueno, en muchas partes. El fin de semana alguien me dijo, no, estoy estudiando en paralelo eh, otra línea, otra iglesia. Entonces yo le dije, ah, ok, está bien. Tenga cuidado, porque se puede desviar. Los dos no son pensamientos iguales. Está yéndose por un pensamiento allá y aquí, pues aquí hay una línea de obediencia en la Torá, un discernimiento que el Padre ha dado al pastor y pues a sus pastores y a sus ministros, ¿verdad? Entonces, o hágale allá o hágale acá, pero los dos no se los recomiendo, porque uno le va a sonar más bonito y de pronto su corazón se va a desviar, eh, porque escuchando a otro va a querer escuchar a otro y luego a otro y a otro y a otro y por ese comezón de oír, pues dice la palabra que normalmente lo que sucede en consecuencia es que el corazón termina desviándose, porque me voy por lo que quiero, por lo que yo quiero y no necesariamente por donde me debo sujetar, ¿verdad? Entonces, viendo esas prédicas de EMC Shalom Internacional, el fin de semana, la del pastor Ezra, eh, eh, vino a mí el versículo ese que es duro, es fuerte, es complejo. Eh, ese que está en Jeremías. Ah, bueno, una anotación al margen, al pie de página, si se quiere. eh, Traiga el que pueda su Biblia, verifique lo que yo estoy diciendo, que yo no me vaya a descachar, que yo no me vaya a, a desviar de lo que dice la Torá. Claro, yo tengo algunos comentarios. Sin embargo, la palabra es precisa, perfecta, correcta y ya está delineada y delimitada en, bueno, lo que tenemos en la traducción, pero es maravillosa, al menos poder tener y llegarle a la Torah por esa traducción.
Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Esas son las palabras que nos dan convencimiento hoy, porque pues obviamente el idioma que nosotros hablamos, el principal al menos, es el español. Bien, entonces decía, me refería ya a la palabra, está en Jeremías, los que tengan su Biblia por allá, por ahí a la mano y lo puedan hacer. Jeremías 17, Yirmiyahu 17. Duro este versículo, esta porcioncita es interesantísima, porque, porque allí se cuestiona bastante la humildad del corazón, al humilde de corazón. Allí en esta porción se cuestiona al humilde de corazón, porque dice, dice el versículo 9, Yirmiyahu, Jeremías 17, el versículo 9 y el 10, voy a leer. Dice, el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Yahvé, escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Ah, maravilloso, según el fruto de sus obras. Pero lo duro, lo fuerte, lo maravilloso aquí es que dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Yo te amo de corazón. Ok, sí, pero ¿en serio? Sí, sí, vemos esa palabra. Yo lo estoy haciendo, Padre, tú sabes, de todo corazón. ¿Seguro? Es decir, no, yo no voy a poner eso en tela de juicio, no soy quien en tela de juicio de nadie, no me corresponde, al contrario, yo creo porque ese es el primer principio, creer que es real y bueno, tiene entonces un complemento de la palabra y se está apoyando en ella, entonces pues no hay por qué dudar, sin embargo, eh, eso es interesantísimo, fue interesante cuando analizaba este salmo, ya lo vamos a ver más adelante, y esa palabra, ese versículo, el corazón es lo más engañoso que hay, es lo más engañoso que hay. O sea, si, si de pronto, bueno, ahora queda muy poca mentira en nosotros, y el pueblo dice amén. Y pues porque a veces, digamos, hacemos cosas incorrectas y como hacemos en contra de la Torah, pues se configura en una mentirilla, no a propósito, sino de esas que yo llamo piadosas, no al decirlas. Corrijo, no corrijo, no. Aclaro, no al decirlas. Nosotros no decimos mentiras piadosas. No, eso también es mentira y también es pecado. No existen las mentiritas y las mentirotas. Todas ellas se clasifican en un solo grupo, en un solo costal. Van todas allá adentro y se llaman mentiras y es pecado. Es un pecado grande. Las mentiritas no existen. Pero, pero sí esos pecadillos, porque o esos piedosos, porque a veces pues hacemos en contra de la Torah sin quererlo, y eso digamos se enfrenta con la Torah y al enfrentarse pues simplemente es no dar en el blanco. Pero, pero me pareció muy, muy fuerte, pues porque en realidad, ¿qué corazón se conoce a sí mismo? ¿Quién conoce a sí mismo su corazón si solo en las profundidades, si solamente el Eterno es quien lo puede escudriñar? Él dice que él escudriña y examina la mente. Entonces entendemos que aquí está en un contexto y en una definición el corazón. Porque aquí, en este corazón, están justamente las emociones. Nuestro corazón emocional es donde están justamente todos los problemas, las situaciones complejas, lo que nos demanda y que no nos gusta y que nos hace necesariamente caminar, evolucionar, evolucionar en términos de la razón y de la madurez. Eh, y pues obviamente de rescindir todo aquello que se configura en emoción negativa que nos hace pecar, no la emoción positiva que nos lleva a amar al Eterno, por supuesto. Y la última frase, cuando analizaba esa frase de el corazón es lo más engañoso, pues me hizo también ir al siguiente versículo, porque es el Eterno quien escudriña el corazón y examina la mente, y a la parte siguiente es poderosa, porque el corazón está complicado, ¿verdad? Pero,
y es engañoso, pero el Eterno es quien lo conoce. El Eterno es quien lo escudriña. El Eterno es quien lo sabe correcta y perfectamente. Pero esa parte siguiente es maravillosa porque dice, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Hace poco le di una tarea a un hombre, me dijo, gracias por la tarea, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Si yo soy un siervo flojo y perezoso, ¿qué ha visto en mí? ¿Qué ha visto en mí? Claro, estábamos, digamos, si se quiere, de alguna manera jugando, pero esas palabras tenían algo de cierto en el fondo y me ha rondado en la cabeza y es propicio para este Teilim y esta porción de hoy, la parábola del rey que celebró la fiesta con respecto a esa, a esa tarea, a esas obras que juzga el Eterno, que ve en el corazón. Y entonces, pues me hizo ir allá a esas a esa fiesta, la parábola de la fiesta del rey que celebró, que celebró una fiesta y entonces esa la podemos encontrar. O vamos allá, Mateo Matillaj 22, Mateo 22, desde el versículo 2 es un poquillo, tiene bastante historia, pero la quise leer toda porque me parece interesante, eh, me parece interesante la invitación, porque es que cuando vamos al exégesis, cuando vamos al estudio, pues el que hace la invitación se llama el Rey, se llama el Todopoderoso. Solamente Él puede tener la potestad para hacer este tipo de invitaciones. El reino del cielo, decía Yeshua, es como un rey que celebró la fiesta de bodas para su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas, pero no quisieron asistir. Volvió a enviar otros sirvientes con el encargo de decir a los invitados, miren, he preparado mi banquete, mis toros y animales cebados ya están preparados y todo está listo. Vengan a la fiesta de bodas. Pero los invitados no le hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a su negocio y los otros agarraron a sus sirvientes, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y mandó a sus tropas a matar a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Luego les dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas a la verdad está preparada. Tremendo. Pero los invitados no eran dignos. Así que vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a mi fiesta de bodas a todos los que encuentren. Aquellos sirvientes salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos. Y así la sala se llenó de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó callado. Entonces el rey les dijo a sus sirvientes, amárrenlo de pies y manos y échenlos a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son llamados pero pocos elegidos. Compartía con mi hermano Sado que el fin de semana justamente esta palabra, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. A muchos se les dice, oye, ven, oye, ¿qué te parece, qué te parece esta palabra? Bueno, después de preguntar, por supuesto, y ya estando en la Keilah, tal vez hay algunos que se les dice, oye, ven, hay servicio, oye, ven, el servicio está abierto, oye, hay oportunidad, pero, pero no todos son elegidos, pero no porque el rey discrimine, porque si algo hay poderoso en la palabra es que el rey dice que no hace acepción de personas. Al menos los que estamos caminando en la Torah, no lo hace, no hay acepción. Porque además también somos parte de un cuerpo, no todos somos para todos, como le decía anoche a un hermano, no todos hacemos de todo, no todos eh, somos aptos para todas las tareas, pero, pero muchos son llamados y pocos elegidos. Este Tehilim me hizo pensar en esta parábola, en lo que el Eterno dará como recompensa a un hombre por los deseos de su corazón, porque acudió a su llamado, porque nuevamente a la cena de Shabbat, a la Keilah, a los mandamientos, a cada una de sus promesas, muchos son llamados, pero no todos las quieren, no todos las queremos. Entonces no es porque el rey haga acepción, sino porque la voluntad del hombre, que no es buena,
que no es agradable y que no es perfecta, decide rechazar. Lo vimos en esa parábola. En Lucas también está la parábola, también está muy, tiene otros aspectos porque cada uno de los que rechaza la promesa se va a cada una a la, al interés particular de cada uno, ¿verdad? Pero pues decidí dejar esta porque pues muchos son llamados, pero pocos son los elegidos o pocos deciden ser elegidos. Ahora, esto simplemente en una explicación, porque el único que decide, el único que no se equivoca, el único que dicta y es correcto y perfecto se llama el Santo y Bendito, es el Todopoderoso, el Abacadosh, ¿verdad? Pero lo que pasa es que él no creó marionetas, él no creó robots, él nos hizo con libre albedrío. Y entonces allí está la invitación. Así que todavía podemos decir, yo voy, todavía podemos decir, yo estoy. Baruch Hashem. Entonces, por eso esa parábola y estudiando este Tehilim me hacía pensar en lo que dará como recompensa a un hombre el Eterno por los deseos de su corazón, por lo que realmente esté en su corazón. Y reitero, esta parte es eh, muy importante de que la comprendamos, porque qué obras tendrá el hombre? ¿Qué se ideará? ¿Qué se le ocurrirá al hombre por encima de lo establecido por el Eterno para que camine bien? ¿Qué se le ocurrirá a uno? Como que puedo hacer bien yo por encima de lo que ya determinó el Eterno. ¿Qué voluntad de hombre llegará tan siquiera a parecerse en algo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim? Es interesante pensarlo porque podemos llegar a decir hasta que somos buena gente, como yo lo decía hace mucho tiempo. Eh, Podemos llegar a decir que tenemos eh, una humilde opinión. Esta también la analizábamos hace poco, una humilde opinión. Y la humilde opinión se configura en una arrogante definición, porque la humilde opinión finalmente, cuando se expresa como humilde opinión, pues tiene contaminada esa definición, porque principalmente nada se parece, nada llega, nada alcanza la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. Entonces, vamos al Salmo 37, amados, esta breve introducción solamente para poner un contexto de lo que veremos, porque pues eh, muchas cosas están en el corazón. ¿Quién las conocerá? ¿Quién las podrá determinar sino el Todopoderoso, el Santo y Bendito, quien da importantísimo hacer este discernimiento, quien da a cada hombre según sus caminos y las obras que él realice? Bendito sea realmente el abacadosh. Salmos 37, entonces Tehilim 37, desde el verso 1 de David empieza este salmo, y este es uno de los que tiene las, las, let, las letras de la Aleph Bet, y empieza con la Aleph. No te enojes por causa de los malvados, los que me siguen allí en el Salmo 37. Aquí estamos poniendo eso, listo. El Salmo 37, el versículo 1. No te enojes por causa de los malvados. Empieza directo. Ni tengas envidia de los malhechores, que como pasto serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. No está permitido, amado hermano, o mejor, no se permita ni siquiera darle minutos a lo que le quiere servir de tropiezo. Al que, llevado por la inclinación de su corazón, no piensa sino en sus propios intereses. No le dé un minuto, no le dé un segundo, por favor. No son santos por más de que traigan riquezas. Tremendo, tremendo. A veces sus intereses de aquellos que quieren ser tropiezo, pues no son totalmente correctos, por más de que tengan riquezas, por más de que tengan muchas cosas, ¿verdad? Porque no caminan en la justicia del Eterno. Entonces, él se refiere a los malhechores, ¿verdad? A los malvados. Eh, no, no, no te enojes por causa de ellos, no le des un minuto.
No, por favor. Eh, a veces sus intereses nuevamente no son los correctos. eh, por más de que tengan muchas cosas y hasta buenas intenciones, pero no caminan en la justicia del Eterno y su misericordia todavía no ha llegado a ellos. Y quiero decir todavía porque no debemos hablar en contra de, ni mal de nadie, en absoluto. No tenemos enemigos, nuestros enemigos son los que nosotros mismos creamos, de nosotros mismos, pero en realidad enemigos nuestro, nuestro ayudador, el santo y bendito, el todopoderoso es quien pelea nuestras batallas. Entonces no son nuestros enemigos, sino los enemigos del Eterno. Y el Eterno no tiene enemigos, entonces ahí se acabó. Pero esto es por la convicción. Y entonces simplemente dije que un hombre no debería, un caminante de la Torá, un obedecedor de la palabra, no debería enojarse por causa de los malvados, pues porque, pues porque los malvados no caminan en la justicia del Eterno y su misericordia no ha llegado a ellos. ¿Y de qué le sirve al hombre tener riquezas o tener muchas cosas? Si gana el mundo entero, dice allá la palabra en Mateo 16, si pierde su vida, quedará al hombre en rescate por su vida, dice allí ese versículo. Entonces, no tiene sentido que perdamos el tiempo, que dediquemos minutos, segundos al que quiere causar nuestro tropiezo. Eh, Alguien en el mundo hace muchísimos años, cuando atravesaba, cuando iba manejando en otro país, mmm, simplemente pues a veces cometía infracciones, ¿verdad? A veces tenía problemas y y yo lo acompañaba y entonces cuando íbamos allí, de pronto en un semáforo lo alcanzaban y le pitaban y le pitaban y le gritaban groserías y toda la cosa. Y él los miraba y estaba en el mundo. Es simplemente una referencia que me enseñó para la vida y me enseñó para hoy. Eh, Simplemente se volteaba, los miraba y o seguía adelante o se quedaba, pero no se quedaba al lado, no hacía problemas, no lo cerraba, no permitía ni siquiera que eso pasara, no les daba oportunidad ni siquiera a que le dijeran groserías o que lo vituperaran, no, se quedaba mudo, los miraba, volteaba la cara y seguía como si nada. De pronto había cometido un error, pues tampoco pedía perdón, pero, pero no le daba espacio a, a caerse, a que lo demandara una mala actitud o una mala palabra, ¿no? Simplemente yo creo que pensaba yo, los miraba con desprecio y, y salía y se iba, o si no se quedaba, se parqueaba. Eh, Eso fue impresionante. Anoche estaba yo estudiando, estaba haciendo algunas cosas y, y de pronto se escucharon gritos en la calle. Y entonces dos carros, las personas de dos carros se bajaron, estaban discutiendo. La señora le gritaba al otro conductor, le gritaba cualquier cosa, cosas muy feas. Sin embargo, el señor se bajó y, y cerró su puerta, echó seguro y le gritaban, está borracho, está borracho. Y el señor se alejaba y se empezó a alejar y los otros estaban gritando y grite, grite, grite. Y él parqueó su carro y se fue. No les dio tiempo. Así estuviera borracho, no, bueno, tomado, no estaba borracho, pero así estuviera tomado y hubiera estado haciendo algo malo, pues no cayó en esa trampa, eh, porque parecía que tenía otra demanda. Otra demanda me refiero a que si estaba borracho, si tenía tragos y se fue dejando el carro ahí parqueado, no esperó a que llegara la policía, no se metió en más problemas, sino que salió y se fue. Eso fue interesante. Entonces, eh, no le demos espacio al que nos quiere hacer caer. No lo necesitamos. Al contrario, confía en Yahvé y hace el bien y vive en la tierra y practica la verdad. Busca el favor de Yahvé y él te concederá los deseos de tu corazón. Aquí está el punto. Es el versículo 4 del Teilim. Ay, ahí me quedó la Gimel allí antes de confía, es la Bet. Pero confía en Yahvé.
y hace el bien, vive en la tierra y practica la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el bien? Busca el favor de Yahvé y Él te concederá los deseos de tu corazón. Tremendo. Y aunque no lo busque, o mejor, sin saberlo, Él, el Todopoderoso, concederá o permitirá para nosotros, según nuestro corazón, como dice ahí, el deseo de nuestro corazón. Porque muchas veces queremos una cosa, pero se nos dan otras. Muchas cosas, muchas veces estamos esperando un bien, pero se nos da otro. A ver, no quiero decir necesariamente que sea un mal, no, puede ser un bien. Podemos estar esperando un bien y se nos dio otro bien, o podemos estar esperando un bien y se nos dio un mal. Bueno, esas cosas suceden, pero lo que quiero explicar o lo que quiero dar a entender es que aunque no lo busque, porque como está oculto, ¿cierto? Ese es un discernimiento interesante para comprender. Es que está muy oculto. Pues claro, es engañoso, pero voy a decir yo, no necesariamente engañoso para lo malo. También se engaña uno creyendo lo malo y le pasa lo bueno, porque pues muchos resultan siendo justos y haciendo las cosas correctamente y deseándolas correctamente y adecuadamente en su corazón, ¿verdad? No todo es malo, no puedo juzgar a todos con el mismo rasero, no. Muchos tienen muchas cosas muy buenas en su corazón. Entonces, eh, ¿y por qué lo digo? Porque el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, omnipresencia, en su completa soberanía, concederá y permitirá para nosotros según nuestro corazón. Como dice ahí, el deseo de nuestro corazón. Pero, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón realmente? ¿Qué es eso tan importante? Y aquí, pues, obviamente, esta parte, cuando se refiere al corazón, y si me hizo llegar a esa parte que el corazón es engañoso, pues justamente me exhortó, y es para eso justamente, porque ¿qué es eso tan importante o qué se ha convertido realmente en eso tan importante para alguien que supere lo determinado por el Eterno, que tenga tanta relevancia para que compita o para que se equipare con lo establecido por el Shaddai? Yeshua dejó dentro de sus enseñanzas uno de los elementos, una de las posiciones, bueno, es que todas son posiciones correctas y perfectas. Esta en particular a mí me ha llamado mucho la atención, mucho la atención. Eh, Dejó eso dentro de sus enseñanzas para que cualquiera, en el sentido de lo fundamental, ¿verdad? En el sentido de lo correcto, de lo verdadero, eh, lo pueda eh, discernir, entender y actuar, porque esto se trata de actuar, de actuar. Mateo 6, acompáñenme, Mateo 6, voy a leer desde el versículo 25, porque es en realidad nuestro foco, nuestra decisión en dónde nos debemos concentrar, pero esto tiene un contexto, entonces simplemente voy a leerlo para el contexto. Dice desde el versículo 25, el versículo clave está en el 31, pero voy a leerlo desde el 25. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por sus cuerpos, qué van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más de más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué se afanan por el vestido? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Shlomo, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Elohim viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana la echan en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, para nosotros, para todos nosotros, hombres de poca emuná, para todos nosotros. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Me parece precioso porque hoy entendemos que esa palabra no corresponde a los que buscamos la Torá
porque los que buscamos la Torá buscamos la obediencia. Nosotros vamos caminando poco a poco en aliyá, es decir, subiendo escalones de obediencia, de honra al santo y bendito, que le dan gloria a él, porque nosotros obedecemos su instrucción. Entonces, nuevamente, porque los gentiles, los que están afuera, a los que todavía no les ha iluminado, alumbrado la misericordia del Eterno, buscan todas esas cosas. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen el 33, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas esas cosas, y todas estas cosas, dice ahí, se les darán por añadidura. Añadidura corresponde a algo adicional, no necesario, comillas, es necesario porque él lo dice allí. Sabe el Padre que tenemos necesidad de todas esas cosas, pero lo importante, lo fundamental, lo principal, lo primero, el reshit, es buscar el reino de Elohim y su justicia la encontramos en la Torah. Ya, esa es la palabra de justicia. Léala de Bet Alamet, porque empieza en Breshit y termina en Israel, eh, y ahí entenderá el camino de justicia. Ese es primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y después todo el resto, todo lo que necesites vendrá por añadidura. Entonces, desde niño yo tenía esto me parece interesante y me parece fundamental que lo exprese el rey, porque él la tenía clara desde siempre, como como hombre, siempre la tuvo clara, siempre tuvo la convicción. eh, y a mí me parece fundamental y es lo que yo deseo, yo, Andrés, es lo que ha decidido a partir del momento en el que el rey me abrió la puerta, me invitó a caminar con él, a, a honrarlo a él, a enseñarme de eh, tremendo. Gilel, en Lucas 2 está esa parte, lo que él tenía claro desde siempre y cómo nos da ejemplo y cómo les da ejemplo a las generaciones. Tremendo. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscan? Cuando se había quedado allí eh, allí estudiando y los sabios se admiraban de sus respuestas y de sus conjeturas, Baruch Hashem. Entonces se había quedado después de 3 días, no perdido, se había quedado ubicado. Y los que se fueron a buscarlo a otros lados, seguramente, digo yo, Miriam y Joseph, pues le dijeron, ¿dónde estabas? Y él le dijo, ¿por qué me buscaban? No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Es allí, en los asuntos de mi Padre, es allí, en el reino de Elohim y su justicia, en donde nos es necesario estar. Sin embargo, me llamó la atención lo que dijo el profeta Shimon de Yeshua justo cuando fue presentado en el templo, unos versículos antes, porque pues claro, nosotros ya no leemos versículos, ¿verdad? Cuando estudiamos, ya no nos quedamos en un versículo, no, nosotros estudiamos el contexto, nosotros queremos buscar, o allí es donde estamos creciendo, queremos buscar el límite del pasaje, dónde realmente empezó y dónde estaba terminando, para que podamos tener una mayor comprensión de lo que se estaba diciendo. Y entonces cuando estaba estudiando, me hizo pensar lo que dijo el profeta Shmón. En el versículo 34, unos versículos antes, dice, y Shmón los bendijo y le dijo a Miriam, su madre, la madre de Yeshua, mira, este se ha puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, para que descubra, escuchen, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! Y una espada traspasará su propio ser. Termina ese versículo 35. Pero tremendo, ¿no? Tremendo, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Y hoy estamos analizando lo que está en el corazón, lo que concederá el rey, los deseos de su corazón, pero, sí,
nos dedicamos a Él. Todo lo anterior, todo este preámbulo para hacer para hacer la pregunta del millón. eh, ¿Qué hay verdaderamente en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Lo importante, eh, el reino de Elohim y su justicia, es decir, el camino de la Torá, el camino de la ley, de la verdad, de hacer conforme a sus mandamientos, de hacer conforme a Elohim, el camino de la bendición por caminar en la justicia divina. ¿Qué hay verdaderamente en nuestro corazón? ¿Eso o nos concentramos en la añadidura? ¿O se concentra el, el, el interior del corazón en la añadidura? ¿Qué está verdaderamente en nuestros corazones al día de hoy? Empezando, los que lleven un poco, los que lleven mucho, ¿qué realmente está ocupando el espacio en tu corazón? Al menos en el que conoces. ¿Y qué crees que crees que está en el fondo? ¿Qué crees que está en el fondo? ¿Se concentra en la añadidura? Con respecto con respecto a los deseos o por lo que sea importante para mis hermanos, con todo respeto, por supuesto, con respecto a las sobras. ¿Cuál es el verdadero deseo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente perseguimos? Y es importante conocerlo, es importante saberlo. En humildad es importante reconocerlo, diría yo, porque de eso dependerá realmente que ese deseo del corazón se cumpla, o temprano o tarde, porque lo primero es Él. Pero nos preocupamos por el vestido o por qué comer, para decir que por cosas diferentes a lo importante y fundamental para el hombre antes que a Él. Y por eso cuando estudiaba esa invitación del rey a las bodas, tocó mi corazón, porque ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay cuando decimos, cuando le decimos no al Shabbat? Tremendo. ¿Qué hay cuando le decimos no a Rosh Hodesh? ¿Qué hay cuando le decimos no a una fiesta? ¿Qué hay cuando no le decimos, qué hay cuando le decimos no a los sit, por ejemplo? ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando un hermano me pide y no tengo o no puedo ahora? Amado, qué pena. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más fundamental? Tremendo. Llegará en un momento, en un momento. Tremendo, impresionante, porque eh, esto dice que no tengamos envidia por el malhechor. En otras palabras, por el injusto. Ahí en la primera parte decía, el que no tiene a Satán como único en su vida. Eh, Ay, hermano Chofán, ¿cómo a ese que no guarda mandamientos, cómo a ese que está en el mundo sí le va bien? Y yo, mire, aquí en un problema y es que guardo la Torá. Amado, a ti ya se te fue revelada la misericordia del Eterno. Aprende a entender la justicia y el todopoderoso Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Considera lo que quiere tu corazón, pero ten cuidado de querer lo correcto. No vaya y sea que el deseo sea el incorrecto y por eso estés caminando el camino que estás andando. Como quien dice, como lo decíamos hace poco, dándose un disparo en el pie, queriendo hacer lo bueno, pero deseando lo malo y teniéndolo. Porque de nuevo, ¿quién conocerá el corazón? Dice la palabra. Si es lo más engañoso que hay, es perverso, dice la escritura. Por eso sigue el salmo, déjenle todo a Yahvé, versículo 5, confía en él y él obrará. Hará brillar como la luz tu vindicación y la justicia de tu caso como el sol de mediodía. Primero el reino y su justicia. Ese debió y debería ser nuestro mayor anhelo. Estar ocupado en las cosas del Padre en todo momento. Ay, pero ese hermano Chofán sí exagera. Si eso es muy complicado. Ayer recibía yo un mensaje de esos videos que circula de los que quieren contaminar a los niños. Repito, de esos que quieren contaminar a nuestros niños con estupidez y vergüenza, pintorreteándose y
poniéndose ropas que no les corresponden. Y me decía, después del video, entonces me hacía un comentario, por eso debemos seguir avanzando en contra de todo eso, en contra de todo esto, perseverando en esta salvación, porque sabemos que esto no se detiene, que va a empeorar, pero no por eso debemos quedarnos quietos sin hacer nada. Entonces yo le dije, no vaya a mirar atrás cuando haya que correr, cuando le digan que tiene que salir. Y estaba pensando yo en Lot. Y luego seguí. Le dije, seguir el camino de la Torá es lo que debemos hacer, seguir clamando al Eterno su misericordia, pelear contra ellos es ir contra la Escritura. Cuídese y cuide a los de su casa, no se desprenda de donde el Eterno lo ha puesto y de cumplir sus mandamientos y tendrá salvaguarda del Todopoderoso. Porque pregúntese, ¿qué habría hecho Yeshua? Ese camino no es de guerra, es un camino de obediencia y humildad, creyendo y confiando que todo está en las manos del Eterno, nada se ha salido de su control. Recuerde, Él pelea nuestras batallas, lo que pide es que sea fuerte y valiente en guardar y obedecer su Torá. A propósito, este que me estaba mandando ese mensaje era el mismo que estaba estudiando otras cosas. Dice Rab Shaul magistralmente en su carta a los Romanos 8, poderoso, esto es único como ellos, tremendo entendimiento ante esta realidad. ¿Qué más se puede decir? Si Elohim está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Déjale todo a Yahvé, confía en él y él obrará. Mejor alineado no está. Él no exime, dice, es que continúa diciendo, porque la parte al final es poderosa, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no va a darnos también con él a todas las cosas. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Elohim cuando Yahvé es quien los declara inocentes? ¿Quién los condenará cuando el Mashiach Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está en la diestra del poder y también intercede por nosotros en la diestra del poder de Elohim y también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución. Y otra vez le decía yo a este hombre, esas no son peleas nuestras. ¿Qué nos podrá separar del amor de Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como está escrito, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido, y yo también, de que ni la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los gobiernos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim, demostrado mediante Mashiach, el Mashiach Yeshua, mediante Yeshua nuestro Mesías, nuestro Maestro. Nada ni nadie podrá separarnos. Dice el versículo 7 de Tehilim 37, confía pacientemente en Yahvé y espera en él. No te enojes por el que prospera en sus empresas, por el que practica intrigas. Fiel es el que hizo la promesa, pero es que pacientemente es lo que nos pide. Aquí hay una referencia. Deja la ira, dice el versículo 8 del Salmo 37. Deja la ira, abandona el rencor, no te enojes, eso solo hace daño. Aprende a esperar, no te apresures ni te dejes llevar por tus emociones, porque los malhechores serán cortados, pero los que esperan en Yahvé son los que heredarán la tierra. Este es un mensaje también, amados, de identidad. Amado Israel, tú eres la niña de los ojos del Eterno. Heredarás la tierra, heredaremos la tierra. Cierto es que no vamos para el cielo, nuestra promesa está en la tierra. La confianza perfecta está en nuestro Abba Kadosh. A mí me impresionaba esa parte de la escritura en la que dice en Éxodo 22, si un ladrón sorprendido en el asalto es herido y muere, nadie será culpable. Tremendo.
Pero si ya ha salido el sol, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará y si nada tiene, entonces será vendido por su robo. Defenderse es correcto, pero los gigantes a los que nos manda el Eterno a atacar en realidad y a vencer son el orgullo, la arrogancia, la inseguridad, apresurarnos, la avaricia, la envidia, la mala inclinación de nuestro corazón. Es decir, conclusión, el primer paso que procede es vencernos a nosotros mismos y a los bajos deseos de nuestro corazón, que se encuentran allí en nuestro corazón. Hay muchos malos deseos. Hablaba con una hermana la semana pasada porque seguía con lo del adversario y que el enemigo de Dios y que está en contra de Dios, sin darse cuenta de que los errores están en uno, comienzan por uno mismo. El primer enemigo a vencer es Yosito lindo, Yosito lindo. Esta parte inicial de este salmo que empieza hoy en 4 servicios, si se quiere, recomienda en esta primera parte a dejar de mirar hacia el otro lado, hacia el otro y solamente concentrarse en el poder del Todopoderoso, a dejar, si se quiere, de mirar la paja en el ojo ajeno, como dijo Yeshua, para ver la viga en el propio. Normalmente cuando se ve al otro, cuando se identifica un error en el otro, cuando se logra determinar una falta en el otro, se configura en una alerta que señala hacia nosotros mismos, hacia la evaluación de lo que no estamos viendo por estar viendo lo que no corresponde, por estar deseando en el corazón que el otro mejore, pero sin darnos cuenta que el corazón propio tiene un deseo y mejor, una necesidad grande de sanidad. Confía en el Eterno y Él obrará. Confía en el Poderoso y Él te sustentará. Esta es una promesa de este salmo maravillosa, maravillosa, que solamente el Rey tiene a bien compartirnos, darnos, instruirnos el día de hoy. Poderoso, ayúdanos a confiar en ti, a recibir la recomendación del salmista, a esperar pacientemente en ti, Padre, porque tú estás al tanto, tú estás en cuenta de tus hijos, tú escuchas la oración de tu pueblo. Padre, danos seguridad en ti, danos confianza en ti, ayúdanos a escuchar la invitación, ayúdanos a escuchar la promesa, ayúdanos a entender tu palabra, si es que no la hemos comprendido, que tú estás por todo lado diciendo, ven a mí que yo te sustento, ven a mí, descansa en mí, que yo llevo tu carga, que yo peleo tus batallas y las gano. Sé fuerte, sé valiente, sé fuerte, sé valiente en guardar mis estatutos y mis decretos y vencerás. Poderoso Rey, gracias te damos en esta mañana de ministración, de entendimiento de tu palabra, de conocimiento de tu ser, poderoso Rey. Susténtanos, regálanos, Padre, de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia para entender tu escritura y rescindir y descansar en ti. En el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías, la roca fuerte de Israel. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén y amén.